desarrollo cognitivo incluye cómo los niños piensan, exploran y descubren cosas. Es la base del conocimiento, del aprendizaje de las primeras habilidades, de la introducción a la resolución de problemas y la generación de aquellos hábitos y disposiciones que ayudan a los niños a pensar y a comprender el mundo que les rodea. El desarrollo cognitivo se basa en el desarrollo del cerebro y en la plasticidad neuronal. Los seres humanos hemos desarrollado una herramienta maravillosa para potenciar todas las posibilidades de estos dos procesos, la enseñanza. La enseñanza es el proceso de facilitar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos. Los métodos educativos incluyen, entre otros, la enseñanza y el aprendizaje, la formación en habilidades, actitudes y valores, la narración de historias, el debate y la investigación dirigida. La educación no se limita al aula y el docente puede multiplicar su influencia positiva impulsando la educación en el hogar y animando a los alumnos a educarse a sí mismos. La educación es un derecho humano. Debemos replicar el éxito conseguido en la sanidad y apostar por una enseñanza basada en evidencias. A través de la enseñanza, el niño aprende. Enseñanza y aprendizaje son dos caras de la misma moneda, pero es el aprendizaje, su ritmo, calidad, recursos, prioridades, el que debe centrar el proceso educativo. Algunos de los aspectos que deben tratarse en el desarrollo cognitivo son el procesamiento de información, los recursos conceptuales, la habilidad perceptiva, el aprendizaje del lenguaje y otros aspectos del neurodesarrollo. Para convertir al niño en protagonista de ese proceso, debemos proporcionarle opciones y estimularlo a tomar decisiones bien razonadas. También debemos permitir que nuestro alumno explore diferentes formas de resolver los problemas y que cometa fallos. Tenemos que darle tiempo para que resuelva las cosas. Tenemos que convertir una equivocación en otra forma de aprender y tenemos que reforzar los avances, los intentos, los logros, todos los aspectos del proceso de aprendizaje. Al parecer, el desarrollo cognitivo se inicia ya en el útero, pero es especialmente importante desde el momento del nacimiento y los primeros años en la escuela. Ahí se ponen las bases para el desarrollo académico y para el éxito en la vida. Cada avance se apoya en los anteriores. Por ejemplo, las investigaciones demuestran que los niños que pueden distinguir los sonidos a los 6 meses son mejores para adquirir las habilidades para aprender a leer a los 4 y 5 años. Un mensaje es que nunca es pronto o tarde para aprender. Nuestro cerebro mantiene la capacidad de aprendizaje durante toda la vida. Los niños tienen una sensibilidad innata a tipos específicos de patrones de información. Entre los que se citan comúnmente se incluyen los siguientes. Números. Los niños parecen tener dos sistemas para tratar con los números. Uno se ocupa de los números pequeños, mientras que el otro se ocupa de la estimación de los números más grandes. Espacio. Los niños muy pequeños parecen tener ya una capacidad elemental para la navegación y muestran una habilidad básica de inferir la dirección y la distancia de los lugares no vistos. La percepción visual. Los niños menores de 72 horas pueden percibir cosas tan complejas como el movimiento de los seres vivos. Adquisición del lenguaje. Un proceso importante y consecuencia del desarrollo cognitivo es la adquisición del lenguaje. La opinión tradicional era que esto es el resultado de estructuras y procesos genéticos deterministas específicos del ser humano. Sin embargo, otras tradiciones han resaltado el papel de la experiencia social en el aprendizaje de una lengua. Bilingüismo. Después de bastante discusión, el bilingüismo ha sido aceptado como un factor que contribuye al desarrollo cognitivo, refuerza la función ejecutiva e incluso protege del ictus y las enfermedades neurodegenerativas. Moralidad. Los niños aprenden desde muy temprano a distinguir quién ayuda y quién se aprovecha, quiénes son los abusones y qué resultados pueden obtener. Los primeros años se caracterizan por cambios generalizados en el ámbito social de los niños y también por el desarrollo de una conciencia moral. El aula es el lugar principal para estos dos apartados fundamentales. Al mismo tiempo, el pensamiento de los niños en la escuela se va haciendo más lógico y más abstracto. En el aprendizaje de habilidades y funciones como la memoria, las estrategias se vuelven más activas, más organizadas, más naturales. El lenguaje mejora y se hace más reflexivo y más refinado. Finalmente, el aumento de las habilidades metacognitivas produce una mayor planificación, control y evaluación de la secuenciación de los actos cognitivos.
Evidentemente, en estos cambios hay dos procesos que avanzan en paralelo, la maduración y la escolarización. Las obras de Piaget y otros han hecho hincapié en los cambios regulares, uniformes y aparentemente universales que se producen en el pensamiento a lo largo de la gama de edades que parecían estar impulsados y controlados internamente por un calendario de maduración. No obstante, conclusiones recientes han revelado que las experiencias de aprendizaje específicas pueden desempeñar un papel crucial en el crecimiento de determinadas habilidades cognitivas. Para promover el desarrollo cognitivo de un niño es importante que participe activamente en interacciones de calidad a diario. He preparado un duodecálogo, 12 mensajes, que ya vale de que todos sean decálogos y para algo los babilonios nos enseñaron los números en un sistema de base 12 y por eso todavía contamos los huevos por docenas. 1. Nombrar los objetos de uso común, ampliar su vocabulario. 2. Dejar que el niño explore los juguetes, las cosas y el medio ambiente. El juego es el trabajo del niño. Nuestra especie siempre ha querido saber qué había al otro lado de esa colina. 3. Cantar y leer al niño, poner a su alcance libros y rompecabezas. 4. Tocarle, sonreírle, abrazarle, felicitarle, expresar siempre cariño y apoyo. 5. Permitirle desarrollar su tema favorito y usarlo como palanca para nuevos aprendizajes. 6. Responder a las preguntas de por qué del niño. 7. Conversar con él, preguntarle por sus cosas, escuchar lo que tiene que decir, hacerle preguntas, proponerle opciones y estimularle a tomar decisiones, permitir que explore diferentes formas de resolver los problemas. 8. Animarle a que explore el mundo del arte y la música, que dibuje, que cante, que baile, que haga figuras con la plastilina, que construya con piezas simples. 9. La actividad física es parte fundamental de una vida sana y de un desarrollo cognitivo bueno. 10. Trabajar todas las funciones cerebrales, incluso las que ahora tienen mala fama, como la memoria. 11. Somos animales sociales. Enseñar a compartir, hacer turnos, colaborar, trabajar en equipo, jugar para el éxito de todos, debatir en la asamblea. 12. Enseñar principios morales, proteger al débil, respetar al diferente, ser generoso, ser bueno.